¿Qué harías si tu hija llorara todos los días hasta quedarse sin voz, repitiendo el nombre de alguien que nunca volverá? En una guardería de Guadalajara, una niña de 5 años se aferraba a la camisa de su padre cada mañana como si el mundo fuera a terminar cuando él se fuera. Y tal vez para ella así era, porque cuando la puerta se cerraba, el llanto comenzaba, profundo, desgarrador, interminable. Las maestras intentaban todo, pero nada funcionaba. Hasta que una mujer con manos trabajadas y corazón inmenso hizo algo tan sencillo que cambió todo. Quédate hasta el final y descubre cómo un simple gesto de papel devolvió la esperanza a una familia rota. Cada mañana, cuando Héctor atravesaba el portón de la guardería con Valentina de la mano, sentía cómo los deditos de su hija se aferraban más fuerte a su camisa. Era un agarre desesperado, como si ella supiera exactamente lo que vendría después. Valentina no decía nada durante el camino. Solo miraba hacia adelante con esos ojos enormes que alguna vez brillaron de alegría. Héctor intentaba sonreír, inventaba historias sobre lo divertido que sería su día, prometía regresar pronto, pero ambos sabían que las promesas ya no significaban lo mismo. Desde aquella tarde de noviembre, cuando todo cambió, las promesas se habían vuelto frágiles como el cristal. Cuando llegaban a la puerta del salón, Valentina apretaba más fuerte. Sus manitas temblaban. Héctor se agachaba, besaba su frente y susurraba palabras que ni él mismo creía. Y entonces tenía que soltarla, tenía que dejarla ahí, sabiendo lo que vendría. Porque en el momento en que él cruzaba ese portón y la puerta se cerraba detrás de él, el llanto comenzaba. No era un berrinche común, de esos que todos los niños hacen. Era algo más profundo, más oscuro. Era el sonido de un corazón de 5 años que se rompía una y otra vez. El llanto de Valentina llenaba cada rincón de la guardería como una ola imparable. Las maestras corrían hacia ella con caras preocupadas, con brazos abiertos, con palabras dulces que rebotaban sin tocarla. La maestra Patricia intentaba abrazarla, pero Valentina se hacía pequeñita. Se encogía contra la pared como si quisiera desaparecer. La maestra Lucía le mostraba su muñeca favorita, esa con el vestido de colores que antes la hacía reír. Nada. Valentina lloraba con los ojos cerrados, las manos apretadas contra el pecho, la boca abierta en un grito silencioso que a veces ni sonido tenía. Pasaban los minutos, 10, 20, 30, y el llanto seguía. Otros niños la miraban con curiosidad al principio, luego con tristeza, después simplemente se acostumbraban. Se acostumbraron a que Valentina fuera la niña que lloraba, la niña rota, la niña que nadie sabía cómo arreglar. Las maestras intercambiaban miradas cansadas, frustradas, impotentes. Habían probado todo lo que los libros de pedagogía sugerían, todo lo que la experiencia les había enseñado, pero Valentina seguía llorando. Entre sollozos, cuando su voz aún no se quebraba del todo, Valentina repetía las mismas palabras, bajito, casi como un susurro entre lágrimas. Las maestras tenían que acercarse mucho para escucharla. Ella prometió que iba a volver, decía con la voz temblando. Me lo prometió. Y luego seguía llorando, abrazando su mochila como si fuera lo único real en el mundo. Nadie sabía qué responder a eso. ¿Cómo le explicas a una niña de 5 años que algunas promesas no se pueden cumplir? ¿Cómo le dices que no es culpa de nadie? Que la vida a veces es injusta, que el amor no siempre es suficiente para quedarse. La maestra Patricia había intentado. Se había sentado junto a Valentina una mañana y le había dicho con toda la ternura que pudo reunir: tu mami te amaba mucho, chiquita. Ella no quería irse. Valentina había dejado de llorar por un segundo. La había mirado con esos ojos rojos e hinchados y había preguntado: ¿entonces por qué no está aquí? Patricia no había sabido qué decir, porque algunas preguntas no tienen respuestas que un niño pueda entender. Conforme pasaban las semanas, el llanto se volvió parte de la rutina. Valentina llegaba, Héctor se iba, ella lloraba hasta quedarse sin fuerzas. A veces duraba 1 hora, otras veces toda la mañana.
Llegó un punto en que su voz se quebraba antes del mediodía, se le ponía ronca, rasposa, hasta que solo le quedaban sollozos secos y silenciosos. Las maestras ya no sabían qué más hacer. Habían hablado con Héctor varias veces, con cuidado, con respeto, pero también con preocupación real. «Señor Héctor, creemos que Valentina necesita ayuda profesional», le había dicho la directora una tarde. Él había asentido, con la mirada perdida, con las ojeras marcadas. «Ya tiene cita con una psicóloga infantil», respondió con voz cansada. «La próxima semana empieza». Pero ambos sabían que ni siquiera eso garantizaba nada, porque el dolor de Valentina no era algo que se curara con sesiones y ejercicios. Era un hueco en el pecho que ninguna técnica podía llenar. Era la ausencia de alguien que debería estar ahí y no estaba. Era la promesa rota más dolorosa que una niña puede vivir. Héctor regresaba cada tarde a las 5 en punto. Nunca llegaba tarde, nunca. Cuando entraba al salón, Valentina estaba siempre en el mismo lugar, sentada en el rincón de lectura, con la mirada vacía, abrazando su mochila. Ya no lloraba a esa hora, ya no le quedaban lágrimas. Solo lo miraba con esos ojos enormes que parecían preguntar por qué tuvo que volver a pasar por ese día. Héctor se arrodillaba frente a ella, le acariciaba el cabello y decía: «Ya llegué, mi amor, ya estoy aquí». Valentina no respondía. Solo se levantaba despacio, tomaba su mano y caminaban en silencio hacia el carro. Durante el camino a casa, ninguno de los dos hablaba. El silencio era más fácil que las palabras, porque las palabras recordaban, y recordar dolía demasiado. Cuando llegaban a casa, Valentina se sentaba en el sillón con su muñeca, esa que su mamá le había regalado en su último cumpleaños. La abrazaba fuerte y se quedaba ahí, mirando la puerta, como si esperara que alguien más fuera a llegar. Pero nadie más llegaba. Y cada noche Héctor se preguntaba cuánto tiempo más su hija podría seguir esperando. La maestra Patricia había trabajado en guarderías durante 15 años. Había visto niños con berrinches monumentales, con miedo al abandono, con celos de hermanos, con todas las dificultades normales de la infancia, pero nunca había visto algo como lo de Valentina. Nunca había conocido a una niña que llorara con esa profundidad, con esa desesperación que parecía venir desde un lugar muy oscuro dentro de su pecho. Patricia lo había intentado todo, absolutamente todo. Le había leído los cuentos más bonitos de la biblioteca, esos con ilustraciones coloridas y finales felices. Le había puesto las canciones infantiles más alegres, esas que hacían bailar a todos los demás niños. Le había ofrecido pintar, jugar con plastilina, construir torres con bloques. Nada funcionaba. Valentina apenas levantaba la vista. Sus ojitos hinchados de tanto llorar solo miraban al vacío, como si estuviera en otro mundo. Un mundo donde ningún juguete, ninguna canción, ningún cuento podía alcanzarla. Patricia se sentaba a su lado, le tomaba la mano con suavidad y le decía: «Estoy aquí contigo, chiquita, no estás sola». Pero Valentina seguía llorando, porque para ella, estar sola no era estar sin gente alrededor. La maestra Lucía, que era más joven pero igual de dedicada, probó con actividades sensoriales. Trajo arena de colores, burbujas de jabón, masa suave para moldear. Pensó que tal vez mantener las manos ocupadas ayudaría a distraer la mente. Instaló todo en una mesita especial, se sentó junto a Valentina y comenzó a jugar ella misma, intentando despertar su curiosidad. «Mira, Valentina, qué bonito brilla esta arena dorada», decía con entusiasmo genuino. Pero Valentina solo la miraba con ojos vidriosos, sin interés, sin chispa. A veces tocaba la arena por un segundo, como si hiciera un esfuerzo enorme por complacer a la maestra. Pero luego sus deditos se quedaban quietos y las lágrimas volvían a rodar por sus mejillas. Lucía sentía cómo el corazón se le encogía cada vez. Había elegido ser maestra porque amaba ver a los niños felices, porque creía que podía marcar una diferencia. Pero con Valentina se sentía completamente inútil, como si todos sus años de estudio y experiencia no sirvieran para nada. Una mañana,
Después de 2 horas intentando consolar a la niña sin éxito, Lucía salió al patio y lloró. Lloró de frustración, de tristeza, de impotencia. Los otros niños también lo intentaron a su manera. Santiago, un niño gordito y risueño que siempre compartía sus juguetes, le llevó su carrito favorito a Valentina. «Toma, puedes quedártelo hoy», le dijo con una sonrisa enorme. Valentina lo miró, tomó el carrito con manos temblorosas y susurró: «Gracias». Pero no jugó con él, solo lo sostuvo contra su pecho, como si fuera un salvavidas en medio del océano. Sofía, una niña de 6 años, muy maternal para su edad, le ofreció su almuerzo. «Mi abuelita hizo galletas de chispas de chocolate. ¿Quieres una?». Valentina negó con la cabeza, sin palabras, sin fuerzas. Los niños eventualmente dejaron de intentar, no porque fueran crueles, sino porque no sabían qué más hacer. Empezaron a jugar entre ellos, a reírse y correr por el salón, mientras Valentina permanecía en su rincón, invisible, presente, pero ausente, rota en pedazos que nadie sabía cómo juntar. Y lo peor de todo era que ella parecía haberse acostumbrado a estar rota, como si ya no esperara sentirse completa otra vez. Cada día que pasaba, Valentina lloraba hasta que su voz se quebraba, su garganta se ponía ronca de tanto sollozar, hasta que ya solo salían sonidos rasposos y entrecortados. Para el mediodía, cuando los otros niños se sentaban a comer con apetito, Valentina apenas probaba su comida. La maestra Patricia intentaba animarla. «Mira qué rico se ve tu sándwich, Valentina. ¿No quieres comerlo?». La niña movía la cabeza despacio, mirando el plato como si fuera algo extraño y ajeno. A veces daba un mordisco pequeñito, masticaba sin ganas y lo dejaba ahí. Las maestras intercambiaban miradas preocupadas. Sabían que esto no era normal. Sabían que una niña de 5 años debería estar corriendo, jugando, riendo, no sentada en un rincón, consumiéndose poco a poco. La directora de la guardería les había dicho que tuvieran paciencia, que el duelo en los niños era impredecible, que tomaría tiempo, pero las semanas se convertían en meses y Valentina no mejoraba. Si acaso, empeoraba. Se veía más delgada, más pálida, más perdida, y entre lágrimas seguía susurrando esas palabras que nadie podía borrar. Ella prometió que iba a volver. Las tardes eran igual de dolorosas que las mañanas. Cuando los padres llegaban a recoger a sus hijos, el salón se llenaba de risas y abrazos. Los niños corrían emocionados gritando «¡Mami!» o «¡Papi!» con caritas iluminadas. Valentina los miraba desde su rincón con una expresión que las maestras nunca olvidarían. No era envidia exactamente, era algo más profundo. Era el reconocimiento de algo que ella también había tenido y ya no tenía. Era ver en otros lo que a ella le habían arrebatado. Cuando Héctor llegaba, Valentina no corría hacia él. Solo se levantaba despacio, recogía su mochila y caminaba arrastrando los pies. No había emoción en su cara, no había alivio, solo cansancio, un cansancio que ninguna niña de 5 años debería conocer. Héctor la cargaba en brazos, aunque ya estaba grande para eso, y la apretaba contra su pecho como si quisiera protegerla del mundo entero. Pero ni siquiera sus brazos eran suficiente refugio, porque el dolor de Valentina venía de adentro. Y contra eso, ni el amor más grande del mundo podía pelear. Las maestras los veían irse cada tarde y sentían un nudo en la garganta. Se preguntaban si algún día volverían a ver a esa niña sonreír, porque algunas promesas rotas dejan cicatrices que ningún juguete puede curar. Héctor Domínguez tenía 36 años y una vida que muchos envidiarían desde afuera. Era dueño de una empresa de desarrollo inmobiliario que había construido desde cero, levantando edificios y conjuntos residenciales por toda la zona metropolitana de Guadalajara. Firmaba contratos de millones de pesos sin que le temblara la mano. Negociaba con inversionistas poderosos con una seguridad que imponía respeto. En las juntas, su voz era firme, sus decisiones rápidas y precisas. Los arquitectos e ingenieros que trabajaban para él decían que era exigente pero justo, que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo.
Héctor había aprendido a moverse en ese mundo de números, planos y estrategias, con la confianza de quien sabe que el éxito no llega por suerte sino por trabajo. Pero había algo que ningún contrato podía comprar, algo que ninguna estrategia empresarial podía resolver, y ese algo se llamaba Valentina. Cada mañana, después de dejar a su hija en la guardería, Héctor manejaba 3 cuadras, solo 3, y luego se estacionaba en una calle tranquila donde nadie lo conociera. Apagaba el motor y lloraba. Lloraba como no lo hacía frente a nadie, con la cabeza apoyada en el volante, los hombros temblando, los puños apretados contra el tablero. Lloraba con rabia, con impotencia, con un dolor que le atravesaba el pecho, como si alguien le hubiera arrancado una parte del alma. Porque así se sentía exactamente, como si le hubieran arrancado algo que nunca volvería a crecer. A veces tardaba 5 minutos en controlarse, otras veces 10. Había días en que tenía que secarse las lágrimas varias veces antes de poder arrancar el carro y seguir con su día. En su oficina nadie sabía nada. Nadie sospechaba que el hombre que dirigía reuniones importantes con esa voz segura pasaba las mañanas llorando escondido en su auto. Nadie imaginaba que detrás de esos trajes impecables y esa postura recta había un padre destrozado que no sabía cómo salvar a su hija. Héctor había intentado ser fuerte, había intentado ser el apoyo que Valentina necesitaba, pero ¿cómo podía dar fortaleza cuando él mismo se estaba desmoronando? ¿Cómo podía consolar cuando su propio corazón seguía